Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos tres medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gran placer saludarles nuevamente. Les habla Luis Miquilena. Les doy la bienvenida al episodio número 107 de 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Entramos en la semana 50 desde que fuese decretado el estado de alarma por la pandemia del coronavirus en Venezuela, periodo de cuarentena radical, esto de acuerdo al sistema 7x7 que maneja la administración de Nicolás Maduro. La cifra de contagiados ya se ubica en el orden de los 136.545 casos y lamentablemente la de fallecidos ya asciende a los 1.320 fallecidos. Esto, como les dije anteriormente, según cifras oficiales manejadas por los voceros de Maduro. Comenzamos nuestro episodio de esta semana visitando el portal El Pitazo y aquí nos encontramos con un reportaje que lleva por nombre Vacunas contra la COVID-19, un despliegue global sin fecha definitiva en Venezuela. Algarabía, pero también escepticismo ha provocado el anuncio de la aplicación de la vacuna contra el coronavirus en todo el mundo, incluyendo a Venezuela. Vamos a empezar a vacunar en esta primera etapa a todo el personal médico, a todo el personal sanitario, a las 14.000 brigadas de visita casa por casa, a todo el personal de trabajo social que permanentemente también andan visitando hogares, atendiendo necesidades, al personal de seguridad que anda en las calles protegiendo a la gente. Miembros de movimientos antivacunas alegan que el antídoto produce efectos secundarios en algunos pacientes y que esto tendría que ver con la premura con la que fue producido el medicamento. En Venezuela, la aplicación de vacunas comenzó con el oscurantismo que caracteriza al gobierno de Nicolás Maduro, quien ya anunció que los primeros en recibirlas serán trabajadores de la salud, pero también militares, policías, gobernadores, alcaldes e incluso los diputados. El periodista Jesús Barreto nos amplía los detalles. Con este trabajo nos adentramos en el hito que ha representado para la humanidad el desarrollo y posterior distribución de las vacunas contra el nuevo coronavirus en medio de esta emergencia sanitaria que ha supuesto la pandemia, que ya está a punto de cumplir un año el próximo 13 de marzo en Venezuela. En específico, nos referimos a las 5 antivirales que muestran mayores avances en cuanto a su eficacia y seguridad y que ya cuentan con aprobación para el uso de emergencia y distribución masiva en Estados Unidos y naciones de América Latina y de la Unión Europea. Comenzamos desde el principio con el origen, cómo este desarrollo tan rápido en menos de 8 meses, un hecho histórico, ha representado también para muchas sociedades científicas y para algunos grupos de la sociedad civil un debate con dudas respecto a las reacciones adversas que pueden ocasionar estos productos biológicos. También como la desinformación en torno a este desarrollo tan rápido ha ocasionado que plataformas como Facebook y Twitter, así como YouTube, consideren un tratamiento especial para la difusión de las informaciones que se hacen en sus plataformas. La invitación entonces es para que lean este reportaje, este trabajo especial en la página web del Pitazo titulado Vacunas contra el COVID-19, un despliegue global sin fecha definitiva en Venezuela. Jesús, un placer saludarte, espero estés muy bien. Cuéntame algo, ¿qué hallazgos se han encontrado para decir que la vacuna tiene efectos indeseados? Hola Luis, muchas gracias, un gusto saludarte. Bueno, lo primero que hay que establecer con respecto a tu pregunta es que las vacunas, para que puedan ser aprobadas para su uso masivo, pasan por una serie de procedimientos y protocolos bien estandarizados, bien rigurosos, que garantizan su inocuidad, es decir, que son seguras, son eficaces y son de calidad. Entonces esto ya nos pone en un escenario de que hay dos tipos de reacciones adversas o, como tú dices, indeseadas, que podrían definirse así, ¿no? Podrían clasificarse así. Una, las esperadas, que son las que ocurren a la mayor parte de la población, y otras inesperadas, que son eventos que tienen que ver más con el organismo de las personas específicos a las que se aplica. Pero en general te puedo decir que lo que genera la vacuna como efecto adverso o secundario es muchísimo menor al riesgo letal de muerte que puede ser padecer la enfermedad. Eso para resumir lo que me estás preguntando. Por otro lado, me gustaría saber, de acuerdo al plan de vacunación de Nicolás Maduro, ¿cuándo pudiese completarse la aplicación de este primer lote de vacunas que llegaron al país? Antes que nada, lo principal es aclarar que no existe un plan de vacunación
presentado por el gobernante Nicolás Maduro ni por ninguna de las autoridades de salud. Es decir, se han hecho presentaciones orales en las que se han descrito cómo va a funcionar el proceso, pero no hay un plan en el que se especifique la logística, las metas que se tienen, el personal que se va a usar y cómo se va a llevar a cabo cada una de estas fases, ¿no? En esta primera fase se han incorporado, a diferencia de otros países, gente que tiene que ver con gremios distintos a la de la salud. Es decir, aquí se han incorporado a políticos, a diputados, a parlamentarios, y no como se estila o como se recomienda en la Organización Mundial de la Salud, que se vacune primero a quienes están en contacto directo con los pacientes. Entonces, sin un plan no podemos establecer claramente cuándo va a terminar esto, porque apenas ahorita han llegado 100.000 de 10 millones de dosis que se compraron a Rusia y han tardado 4 meses en llegar. Entonces, es verdad, muy difícil de determinar el tiempo en que esto va a tardar. Gracias, Jesús, hasta una próxima oportunidad. Y ahora nosotros pasamos a visitar a Runrunes y aquí nos topamos con un reportaje que lleva por título Maduro se aleja del socialismo. ¿Quiénes ganan y quiénes quedan en el foso? Con la desaparición del control de precios, la libre circulación de las divisas y la intención de privatizar empresas públicas, el socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez comienza a quedar atrás. La dolarización de facto ha aumentado la brecha social entre los que tienen acceso a la moneda extranjera y aquellos que dependen del bolívar para subsistir. Los principios y los valores que nos rigen no se deponen por sentarte a hablar con alguien. Que en esa lógica de la paz seguiremos procurando cualquier mesa de negociación. Y también tenemos que decir que para criticar hay que aportar. Porque muchas veces son críticas estériles y son críticas que no dicen, sencillamente dicen algo hay que hacer, pero no dicen que hay que hacer. Y muchos narran cuál es el ideal que queremos obtener. Yo creo que ese ideal lo tenemos claro todos. Un país de plenas libertades económicas, políticas, sociales. Un país donde se respete el derecho a la vida, a la educación, a la salud, a la alimentación, pero también a la propiedad privada, a la libre iniciativa y al derecho a elegir. Este viraje en la política económica se vio reflejado en la reunión que sostuvieron recientemente emisarios del gobierno madurista con la cúpula de Fede Cámaras, representada por su presidente Ricardo Cusano. El periodista Víctor Salmerón nos comenta más sobre este reportaje. Un aspecto esencial de este trabajo es plasmar que estamos ante un cambio estructural en la economía venezolana. El petroestado se empobreció porque la producción de petróleo cayó a niveles ínfimos, similares a los de 1935, y esto hace que el gobierno de Maduro necesite que la empresa privada utilice sus dólares para importar y producir. Es por esto que si bien las leyes diseñadas para maniatar al mercado están vigentes, en la práctica Maduro las ha engavetado y hay una desregulación de facto en la economía. Los controles son cosas del pasado y ya no se habla de expropiar empresas, sino de privatizarlas. En determinadas áreas, la desregulación crea oportunidades e incremento del ingreso. Las áreas que se ven más favorecidas son las que tienen que ver con la venta de productos básicos, productos de cuidado personal, los que ahora pueden exportar sin trabas productos como frijol chino que se está sembrando en Portuguesa, profesionales que trabajan por su cuenta y empresas que comienzan a dar servicio en el área de telecomunicaciones. Quienes quedan al margen son los más afectados por el empobrecimiento del Estado. Sin las compras del Estado y sin el impacto en el consumo que tenía el ingreso petrolero, el mercado se redujo a su cuarta parte y las plantas de la industria en sectores como metalmecánica, plástico, automotriz y pinturas tienen un tamaño desmesurado. Además, el colapso de servicios esenciales como el de energía, el déficit de combustible y un sistema financiero enano colocan un techo muy bajo al crecimiento de la economía vista en conjunto. Víctor, un placer saludarte y te tengo un par de preguntas. La primera, ¿la dolarización de la economía va a mejorar de alguna manera el ingreso de los trabajadores? Hola Luis, un placer conversar contigo. Yo creo que un punto central es que las empresas están empleando sus dólares libremente para importar materia prima, pagar bonos a los trabajadores y cancelar a sus proveedores. Además, hay una capa de la población que tiene ahorros en el exterior y otra que recibe remesas. Esto hace que haya un efecto cascada, donde quienes tienen la oportunidad de obtener ingresos en dólares están mejorando su situación. Un ejemplo típico, por ejemplo, yo diría que es el de los médicos, para ver si logro
quiero explicarlo de esta manera. Hace 2 años los médicos cobraban en bolívares por una consulta el equivalente a menos de $20. Y hoy, en promedio, una consulta médica en una clínica cuesta alrededor de $100. Entonces, tienen menos pacientes, sí, pero están ganando más. Entonces, están sintiendo una mejora en su situación personal. Por supuesto, es una mejoría respecto al pasado reciente, no a la situación previa al colapso de la economía. Ahora, quienes dependen del Estado, que se arruinó, como los trabajadores públicos y los pensionados, lamentablemente van a continuar en una situación precaria. Y la segunda sería, ¿cómo percibes el panorama económico del 2021 con esta apertura de la administración de Nicolás Maduro? Si pensamos en cuál es el panorama macro para este año, para el 2021, en realidad pues estamos ante una economía que sigue siendo perdedora. Tras 7 años consecutivos de recesión, la economía venezolana, su tamaño es apenas 1/3 de lo que era en 2013, y la mayoría de los analistas espera que este 2021 sea como de estabilización en el foso, con un pequeño crecimiento o un pequeño decrecimiento del PIB en torno al 1%. Pero, como comentaba antes, en determinadas áreas, la desregulación crea oportunidades y algún incremento del ingreso. Ahora, visto en conjunto, es una economía entonces con nichos específicos, con alguna mejora lenta y de resto muy golpeada. Muchísimas gracias, Víctor, por aclarar nuestras dudas. Ahora vamos a visitar el portal Tal Cual. Aquí encontramos un trabajo titulado "Así se fraguó el presunto guiso entre un comisionado de Juan Guaidó y Petropar". Javier Troconis, comisionado para la recuperación de activos en el extranjero del gobierno interino, sostuvo en noviembre del 2019 encuentros con la estatal petrolera paraguaya para saldar una deuda millonaria con Petróleos de Venezuela. El funcionario de Guaidó lo hizo a espaldas de la Junta DOC de PDVSA, designada para procurar la recuperación de la deuda de $269 millones. Fue el diario The Washington Post quien primero develó este procedimiento en enero del 2021. El periodista Carlos Seijas Meneses maneja los intríngulis de esta investigación. Adelante, Carlos. En este reportaje, Tal Cual ahonda en los detalles de los irregulares esfuerzos del comisionado de Juan Guaidó, Javier Troconis, en el proceso de negociación de la deuda de Petropar con PDVSA. En resumen, ¿qué es lo que pasó? Bueno, por un lado estaban las conversaciones oficiales entre la Junta Ad Hoc de PDVSA designada por Guaidó y Petropar. La Junta Ad Hoc de PDVSA propuso a Petropar reconociera el monto íntegro de la deuda, pactar un cronograma de pagos y designar una comisión técnica para resolver la única disputa existente relacionada con los intereses. Pero paralelo a esto, Javier Troconis mantuvo negociaciones con un funcionario paraguayo llamado Juan Ernesto Villamayor, que era el jefe del gabinete de la presidencia, y un abogado argentino de nombre Sebastián Vidal. Y en estas conversaciones que ocurrieron a finales de 2019, estaban negociando un acuerdo que establecía una propuesta absolutamente distinta a la presentada oficialmente por la Junta Ad Hoc de PDVSA a Petropar. El comisionado de Guaidó, el abogado argentino y el funcionario paraguayo discutían un descuento de 50% de la deuda de Petropar con PDVSA, condonación de todos los intereses y un pago de prima de éxito de 20% del monto acordado al abogado. ¿Qué significa esto? Que como la deuda pasaba de $265,8 millones a $132,9 millones, eran $26,5 millones de honorarios que iban a salir del bolsillo de Venezuela. Carlos, bienvenido, un placer saludarte, muchísimas gracias. Quisiera preguntarte lo siguiente, ¿la Contraloría del gobierno interino alguna vez estuvo enterada de este proceso? Hola Luis, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bueno, la verdad es que no lo sabemos porque intentamos comunicarnos con el Contralor Especial de la República designado por Juan Guaidó, que es Juan Pablo Soteldo Asparren, pero no respondió a los intentos realizados por correo electrónico. Y el equipo de comunicaciones del gobierno interino no pudo proporcionar un número telefónico. Por otro lado, me gustaría saber si se sabe algo del paradero actual de este señor llamado Javier Troconis. Tanto el paradero de Javier Troconis como sus consideraciones sobre las acusaciones hechas por las fuentes consultadas para el reportaje
Son desconocidos porque no se pudo tener un contacto con él, se le escribió por 2 números telefónicos y en ningún momento se recibió respuesta alguna. Y con esto, señores y señoras, hemos llegado al final del 3 en 1 de esta semana. Si el contenido te pareció relevante, te pido como siempre por favor lo compartas para que nos ayudes a informar sobre estos y otros temas que en el futuro estaremos difundiendo por esta misma vía. Nos despedimos como siempre haciéndoles un llamado a la prudencia, a que sigan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para evitar la propagación del coronavirus. Lávense las manos constantemente con agua y con jabón, usen gel antibacterial, cada vez que salgan por favor llévense la mascarilla y practiquen el distanciamiento social. Salgan solo si es estrictamente necesario, de lo contrario, la invitación es a quedarse en casa. En la producción de este espacio estuvieron Giannaly Fermín y Francisco Zambrano, y en la edición Abraham Moncada. Quien les habló, Luis Miquelena, se despide hasta una próxima oportunidad, hasta nuestro próximo 3 en 1, tu suplemento informativo semanal.